Muy buenos días a todos los que permanecen aquí, los que no, un muy buen viaje. Hoy día quiero hablar de algo bien particular. Nosotros en Latinoamérica en general, no solamente en Chile, tenemos una tradición muy grande de hablar de los derechos humanos y llenarnos la boca con los derechos humanos. La pregunta que uno debe hacerse siempre es: ¿alguien ha leído realmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948? La verdad es que la mayor parte no. Yo sí, y como tengo una memoria pésima, la leo cada cierto rato y mientras estoy haciendo este video la tengo abierta para poder ir reforzando los puntos que estoy diciendo. Por eso es que cada cierto rato van a ver que miro hacia el lado. Los que me ven, los que me escuchan no se van a dar ni cuenta. No voy a hablar de la declaración completa porque es muy larga, ¿ya? No es una cosa brutal, tiene 10 páginas, pero no me voy a poner a leer 10 páginas de PDF porque no vamos a terminar nunca, se va a poner tremendamente aburrido. Sino quisiera hablar de algunos puntos y artículos puntuales. El primero, obviamente, es el artículo 1. ¿Por qué? Porque ahora que Chilito está en esta discusión de tener una nueva constitución, lo único que ha salido a la luz, además de unas peleas de gato y de un circo pobre, ridículo y vergonzoso, es el primer artículo. El primer artículo habla de que todos los seres humanos son dignos, todos los chilenos nacen con dignidad y no me acuerdo qué más. Bueno, el artículo 1 de la Convención de Derechos Humanos dice, literal, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de su razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esa parte se les olvidó, la parte del comportarse fraternalmente. Es importante, además, decir que como bien existe esta Declaración de Derechos Humanos, en ella existen algunos patrones que vamos a ir viendo que tienen que ver con ciertos compromisos, podríamos decir, con ciertas características que deben cumplir las personas para ser sujetas de estos derechos. El artículo 2 habla de que todas las personas tienen derecho a estos derechos, que es una cosa medio redundante, pero es importante hacerlo claro. El artículo 3 es el que habla del derecho a la vida, pero a mí me gustan varios que van un poco más allá. Por ejemplo, el artículo 7 dice que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción. O sea, que todas las personas deben ser protegidas, que todas las personas tienen derecho a una defensa, por así decirlo, y no pueden ser discriminadas en este derecho. Y el 8 es complementario de esto porque dice que además puede cualquier persona que quiera presentar un recurso a los tribunales internacionales. Entonces, cuando uno siente que sus derechos no han sido respetados en tu propio país, tú puedes acceder a estos tribunales internacionales, como el Tribunal Internacional de América Internacional, como se llama, de la OEA, o algo así. Otro que es bastante interesante es el artículo 11, que habla de la fecha en que uno pueda cometer algún delito. Porque, ¿qué es lo que dice el artículo 11? En su número 2 dice que las personas no pueden ser juzgadas por un crimen o delito que hubiese cometido antes de que existiera en la legislación. Y esto es bien interesante, porque voy a ser súper extremo, pero para tener la idea, hasta que no se escribió literalmente que las personas que asesinaran a otros iban a ser detenidos, la gente puede matar libremente. ¿Ya? Es un caso súper extremo, pero es lo que vemos normalmente en distintas cosas jurídicas, por lo menos en Chile. Por ejemplo, tenemos el caso clásico del secuestro permanente, que es la figura que se inventó para poder detener poder juzgar a los militares por los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet. Y es bastante particular porque eso no existe. Y si lo hubiesen cometido, lo habrían cometido antes de que existiera la legislación. Por lo tanto, ahí hay una violación de los derechos humanos, por ridículo que suene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como decía más arriba, todas las personas, no importa su calidad, pueden ser o deben mantener su condición de poseedoras de estos derechos humanos, salvo, y eso es súper importante, los ejércitos en ciertas situaciones, y el ejército me refiero no al chileno, a las Fuerzas Armadas y de orden público. Los carabineros, por ejemplo, no son sujetos de derechos humanos. Así es la vida, ¿no?
Y aquí hay uno que es bien particular porque es uno que invoca mucho últimamente el Partido Comunista y la extrema izquierda, que es el artículo 13, que tiene que ver con, en el número 2 dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Ese artículo es muy particular porque se escribió pensando en el muro de Berlín. Cuando los gobiernos comunistas tradicionales o más antiguos, por decirlo de alguna manera, lo que era el bloque soviético de Europa y Asia, se dieron cuenta de que sus gobiernos y sus sistemas no servían para nada, porque eran un fracaso por donde los miraban, hacían agua por todos lados, en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo, ¿cómo se llama esto? En lo natural. O sea, estos son tan bestias que según ellos son lo más cercano que hay a la defensa de la naturaleza, y secaron un mar, pues weón, secaron el mar de Aral completo. Tuvieron los dos accidentes nucleares más grandes de la historia, o sea, son secos con la naturaleza, los partidos de izquierda, de extrema izquierda. Bueno, esto se escribe porque como se construyó este muro, que es lo mismo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en Corea del Norte, que es un régimen comunista, el salir del país está prohibido. Tú no puedes salir del país. Y si sales, a no ser con una situación muy particular, no puedes volver. Que es lo que le pasa, por ejemplo, a los cubanos que emigran. Si no salieron con un permiso y no volvieron permiso en el tiempo que el partido les dio para volver, no pueden volver. Increíble. Hay otro que me gusta mucho, es que es el artículo 17, que es el artículo del derecho a propiedad. Dice literal: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y eso tiene que ver con las expropiaciones. Por ejemplo, en el caso de el planteamiento del gobierno de Boric, si ustedes se fijan, lo que dice es que ellos no van a expropiar los fondos, sino que van a ser de las personas, pero administrados por otro ente, y que se les entregará una pensión a las personas cuando éstas ya se jubilen, en base a lo que ahorraron, y Dios se va a quemar, si es que hay algo más. Eso evita que el artículo 17 uno pueda reclamar por él, porque no te están privando tu propiedad, que son tus ahorros, sino que lo están disfrazando como que van a seguir siendo tuyos. El derecho permite esas cosas. Más adelante habla de libertad de pensamiento, libertad de reunión y asociación, mientras no sea con fines violentos. Todos tienen derecho a participar del gobierno del país. Es bien interesante. Yo les recomiendo a todos leerla porque la verdad es que va mucho más allá de lo que es la protección de la vida, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 23 habla de que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y la protección contra el desempleo. Eso es bastante particular porque, ¿cómo se cumple? Si alguno de ustedes, en mi caso yo estoy desempleado, están violando mis derechos humanos. Se habla en el mismo artículo, en el 23, de la igualdad de salarios por el mismo trabajo. Y la igualdad de salario en general, o sea, no habla de género. Y por supuesto que también que existe la derecha, está el derecho a los sindicatos en el mismo. Entonces, existen empresas, no voy a nombrar ninguna, pero hay muchas empresas en las cuales se forma un sindicato y los despiden a todos. Y pagan todas las multas, pero los despiden a todos. Eso es en contra de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, aquí si nosotros empezamos a ver, existen ciertas cosas que van un poquito más allá y que nosotros podemos ver que se violan constantemente, ¿ok? Por ejemplo, nunca existe la posibilidad real de garantizarle el trabajo a la gente. No se puede. Es imposible, ¿ya? La remuneración equitativa, claro, pero ¿quién mide esa equidad? Porque hay factores externos que no son netamente monetarios, netamente productivos. Por ejemplo, ahí es donde vienen los bonos. Los bonos deben ser todo igual. Las personas también tienen derecho al descanso y al tiempo libre, ¿ya? Y las vacaciones deben ser periódicas y pagadas. También es un derecho humano. El artículo 28 habla del derecho que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados de la declaración se hagan plenamente efectivos. O sea, la misma declaración dice que se deben tomar las medidas por todos los estados para respetar esta declaración y formar los tribunales internos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto está ideado en esta Convención de Derechos Humanos. Y el último artículo, que es el artículo 30 de la Declaración, o de la Convención de Derechos Humanos, dice que nada en la presente declaración podría interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquier de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. La misma Declaración de Derechos Humanos dice que el Estado no te puede expropiar sin darte una contraparte. O sea, te puede comprar pero no alguna propiedad, pero no te la puede quitar. Dice que tiene que garantizar tu libre tránsito por la ciudad, que bajo ningún motivo, razón o circunstancias el Estado podrá restringir estos derechos. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con las cuarentenas? Las cuarentenas restringen la circulación. ¿Qué pasa en el caso de Chile, puntual, Santiago, en la plaza Baquedano todos los viernes? El que no baila pasa. El que baila pasa, eso es. Esas son violaciones de los derechos humanos. Y es súper importante que hay una idea que ha ido metiendo la extrema izquierda en todo esto, en que solamente los estados pueden violar los derechos humanos. Y no es cierto. ¿Ya? Las empresas pueden violar los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso ¿cómo se llama? Del artículo 23 que hablábamos del trabajo, el sueldo no equitativo está en los derechos humanos. No es solamente un derecho constitucional, un derecho legal en algunos países. No sé si estarán todos, así que no me voy a meter en eso, que yo, insisto, yo no soy abogado. Simple y sencillamente estoy comentando algo que encuentro sumamente interesante y que todo el mundo debiese manejar y saber bien. El artículo 15 es bien particular, porque dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se privará arbitrariamente su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Pero hay países que no te permiten tener doble nacionalidad. ¿Ya? Y el 16 habla de la posibilidad de casarse y es bien interesante, porque en el artículo 16, en el numeral 2, dice: solo mediante el libre y pleno consentimiento del futuro esposo podrá contraerse el matrimonio. ¿Y qué pasa con los matrimonios arreglados, que son muy comunes en los países arábicos y en India y en otros países de cultura entre comillas más antigua? Entonces, lamentablemente nosotros nos acostumbramos a una cosa de que los derechos humanos son la protección física del individuo. Y va mucho más allá, muchísimo más allá, y es súper importante que las personas tengan plena conciencia de esto. Porque si no, lo que terminamos teniendo es un montón de personas que en realidad no tienen idea de qué es lo que realmente son sus derechos, cuáles son sus deberes. También existe una declaración de deberes humanos, y la voy a hablar más de ella más adelante seguramente. Pero me interesaba hablar de esto principalmente porque creo que es una cosa que la mayor parte de las personas, como acabo de decir, debiesen manejar. ¿Por qué? Porque son muy manoseables, son muy manipulables. Cuando te dicen, oye, están violando tus derechos humanos, a ver, ¿en qué artículo? Dime, o sea, ¿cuándo? Hay una cosa que es importante, no me acuerdo cuál es el número del artículo, pero está la libertad de expresión, está dentro de la declaración, pero no me acuerdo en qué número está, en el cual que uno puede decir cuánta barbaridad se le ocurra, por así decirlo. Y es legal. No es una cosa, entre comillas, punible, no debiese ser punible. Salvo, por supuesto, cuando uno habla ya, no sé, crea difama o algo por el estilo. ¿Ya? Pero el resto no. Entonces, habla, por ejemplo, el artículo 14, habla del derecho que tienen las personas a buscar asilo cuando son perseguidos, para ser apresados en forma ilegal. Pero ahí mismo dice que este derecho no corre para las personas que son detenidas por delitos simples. ¿Ya? O sea, porque hay una acción judicial real. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo me robo un auto y me quieren meter preso, me busco asilo en la embajada de Corea. No corre. ¿Ya? Pero me quieren meter preso por ser yo, por opinar, por tener mis ideas propias. Ahí sí, porque eso no es una cosa real. Entonces, todo este tipo de cuestiones entregan un marco muy grande y muy genérico y muy importante para todo lo que ha sido la evolución de nuestra sociedad mundial, incluso en los últimos 50 años, 60 años ya de la Declaración de los Derechos Humanos. Y súper importante, insisto, en que lo puedan manejar y tengan más o menos una noción de qué estamos hablando, para que no tengan después que lamentar el abuso por parte de las autoridades, que son las que tienen mayor posibilidad de abusar de las personas. ¿Por qué? Porque los estados tienen el monopolio de la fuerza. Los estados controlan a las fuerzas armadas y de orden.
Nosotros no, los ciudadanos no, y el Estado no somos todos. Todos podemos ser la nación, ¿ya? Sentirnos de un lugar específico es ser parte de una nación. El Estado es un ente burocrático administrado por un grupo de personas. Actualmente esa administración la tiene Piñera y sus boys, y a partir del 12 de marzo 11 de marzo, perdón, van a tener Boric y sus boys. Entonces, que un Estado no pueda abusar de las personas es lo que busca esta declaración, pero además que las personas no abusen entre ellas. Y creo, en mi opinión, que es muy importante ambos, que las personas y las organizaciones estatales o no estatales no abusen entre ellas de los que somos la minoría, porque el individuo es la mayor minoría que existe, es uno, es único. Ok, eso era por el día de hoy, o por el episodio de hoy, y espero que estén todos muy bien. Un abrazo, cuídense.